Ahora, en esta segunda parte, lo que queremos platicar con ustedes un poco es cuál es la importancia de este teocalli. Acabamos de platicar hace un momento de cuáles son los detalles específicos que acompañan esta obra. Sin embargo, ahora lo que queremos es poder revisar un poquitito cuáles son los elementos que tienen que ver con la importancia que tiene esta pieza en muchos niveles o en diferentes niveles, como por qué es importante para nosotros, los seres humanos modernos, por qué es importante para los arqueólogos, por qué queremos seguirla investigando, por qué la exhibimos, y es un poco lo que vamos a platicar en esta segunda parte de nuestra charla. Desde luego, uno de los principales elementos por el cual nos interesa esta pieza es porque es completamente única. En el arte mexica podemos nosotros observar diversas esculturas de gran tamaño. Por ejemplo, la Coyolxauhqui, que fue descubierta en 1976, pues cuando se levantó, cuando se excavó y se levantó y se trasladó después al Museo Nacional, al Museo del Templo Mayor, pues los arqueólogos siguieron excavando en la parte baja donde se encontró el monumento y, oh sorpresa, se encontraron otra Coyolxauhqui más o menos del mismo tamaño, pero totalmente rota. Y esto tiene, pues, digamos, una eh, base en la idea de que los monumentos se resignificaban y muchas veces se volvían a construir a partir de, por ejemplo, funciones o festividades, por ejemplo, como la llegada de nuevos emperadores o propiamente el cambio de siglo, el cambio de época hacia hacia el fuego nuevo, lo cual pues también es muy, muy llamativo para poder mm, pues comprender de alguna manera por qué son fundamentales estas piezas. Lo que ustedes ven o esta foto que ustedes ven es del año 2010, que a mí me tocó la suerte, yo trabajaba para las exposiciones del Instituto Nacional de Antropología y nos llevamos esta pieza a el Museo Británico de Londres para poder mostrar una gran exhibición relacionada con Moctezuma. La pieza, pues, es básicamente una de las más importantes que tenemos en nuestro acervo. Es una pieza un poco, pues, digamos, olvidada, porque cuando uno entra a la sala del Museo Nacional de Antropología ve dos cosas: un gran jaguar de piedra y atrás ves la piedra del sol, es decir, el calendario azteca o el llamado calendario azteca. Sin embargo, para los que se acuerden o vayan a ir próximamente, el Teocalli de la Guerra Sagrada está exactamente entrando a la sala mexica del lado derecho. Es decir, uno ve este gran jaguar de piedra, este gran Ocelocuauhxicalli, que es una obra maravillosa encontrada en del edificio del Marqués del Apartado en la calle de Argentina, pero esta pieza se muestra como no cumple tal vez con con la función museográfica que podría cumplir, ya que como nosotros estamos viendo, tiene una serie de iconografías muy importantes y que desde ciertos puntos de vista nos ayuda a comprender la historia de los... eh, el valor, insisto, es cuando nosotros podemos escoger cualquiera de estas cientos o miles de obras que existen en el Museo de Antropología o en cualquier otro museo y las representamos y las llevamos hacia otros elementos que nos pueden a otros espacios y a otros discursos, como por ejemplo las exposiciones internacionales o las exposiciones nacionales, y entonces podemos hablar de una de estas piezas a mayor profundidad, llevarla a otros niveles e incluso, como en este caso, verla en otros niveles. Ustedes, como la están observando, la pieza se encontraba arriba de una gran base que más o menos hacía que la pieza estuviera a unos 2.5 metros de altura, es decir, era muy alta. Entonces uno podía ver una enorme cantidad de detalles que, si hoy van al Museo de Antropología, no los van a notar con claridad porque la pieza se encuentra básicamente al nivel del piso. Y entonces ver esta zona de abajo que yo les estoy señalando, por ejemplo, donde se encuentran los dioses, es de alguna manera complejo. Además, se encuentra ahí muy cerca de una rampa, entonces, pues no es el mejor lugar para presentarla. Sin embargo, insisto, es una obra única, es una obra particularmente especial, que debe ser de alguna manera resignificada por nosotros. Pero además tiene
digamos, importancias históricas e importancias modernas. La importancia histórica, pues ya hablábamos hace un ratito, la creación o la representación propiamente en piedra del momento de la fundación de México Tenochtitlan, que es pues para nosotros un momento muy específico, incluso en la parte alta del monumento, tiene esa fecha, que es reconocida particularmente, por ejemplo, en esta obra, como el año 1325, es decir, el año en el que nosotros creemos, los arqueólogos creemos que la Ciudad de México Tenochtitlan fue fundada. Hace poco, bueno, hace 3 años ya, se celebró la fiesta, una conmemoración relacionada con la Fundación de México Tenochtitlan, pensando que hay diversas opiniones relacionadas con este año, pero sobre todo, pues, se consideró o se pensó que 1321 podría ser propiamente la fecha eh, de fundación de México Tenochtitlan. Sin embargo, todos los libros, todos los códices y lo que nosotros sabemos a través de pocas obras arqueológicas como esta, nos indican más bien que la fundación de México Tenochtitlan debe estar en el año de 1325, es decir, estamos a nada de cumplir los 700 años de la fundación de la ciudad. Sin embargo, bueno, se consideró un acto político el celebrarla en el año 2021, y bueno, pues así sucedió y así pasó a los libros de historia. Eso es, digamos, es problema menor a los arqueólogos. Lo que nos llama la atención es que por lo menos sea importante eso, darnos cuenta de cuando fue fundada la ciudad en la que nosotros habitamos, donde nosotros trabajamos, la capital del país, y esto pues es realmente interesante en ese sentido porque la propia pieza tiene un año de fundación, tiene un año marcado, y nosotros a través de estas correlaciones pues lo ubicamos, insisto, en 1325. El otro detalle por el que también lo hace importante es pues que si ustedes ven, por ejemplo, nuevos símbolos tan importantes como nuestro papel moneda o el dinero que hoy en día utilizamos en nuestro país, pues seguimos viendo la utilización de esta simbología y de la simbología que está dentro de esta pieza. Se utilizó para la parte de atrás del águila del Teocalli de la Guerra Sagrada para poder estar en el billete, parte del billete de 50 pesos, del nuevo billete de 50 pesos, para poder representar un poco estos pasajes históricos. Recuerden que el papel moneda en México se utiliza muchos detalles históricos, pocos políticos, sino usualmente detalles históricos y detalles ecológicos que se resaltan como las ballenas o la mariposa monarca. Y durante mucho tiempo hay una importante relación entre el papel moneda y las representaciones arqueológicas. Vean ustedes, por ejemplo, no vamos muy lejos, todas las monedas que hoy en día usamos, la moneda de 1 peso, 2 pesos, 5 y 10 pesos, si nosotros las juntásemos, digamos, toda la iconografía, pues veríamos propiamente toda la piedra del sol unida en nuestra moneda. Por lo tanto, bueno, son juegos que se utilizan hoy en día para acuñar monedas, pero que son muy importantes porque pues nosotros estamos todo el tiempo viendo esta simbología. Nosotros cuando vemos la bandera de nuestro país ondeando, pues lo que vemos en el centro es un águila con una serpiente y está básicamente fundamentado en estos detalles mitológicos. E insisto, el Teocalli de la Guerra Sagrada es posiblemente la única pieza que tenemos en todo nuestro país que representa este momento con esa cercanía, de esa manera tan directa, y eso pues es algo bastante, bastante interesante. Obviamente hay muchas otras representaciones, por ejemplo, este es del Códice Mendoza, donde ustedes ven otra vez al águila parada sobre el nopal. Es un poco, digamos, es muy similar. Sin embargo, también aquí hay un detalle muy interesante. Si ustedes notan, el águila en este caso no tiene nada en el pico, es decir, no hay serpiente, no hay agua quemada, atlachinoli, o otras aves, que también es una de las representaciones que se han visto en los códices, la representación del águila devorando otra ave parada sobre el nopal, y que todas estas pues son representadas como o interpretadas como la fundación de México Tenochtitlan. Es decir, insisto, esto hace que el Teocalli de la Guerra Sagrada pues llegue a otras dimensiones que son muy sensibles para los mexicanos
y que además pues, son interesantísimas desde el punto de vista histórico y arqueológico. El otro detalle que creo que hace fundamental, no lo quise comentar antes en la descripción de la pieza porque quería dejarlo un poco hacia el final, es pues la aparición o la presencia de un personaje que pues es fundamental para la historia de los mexicas, que es la presencia de Huitzilopochtli. Huitzilopochtli, como yo platicaba hace un rato, pues es el dios principal de los mexicas, es tiene varias formas de representación, pero está usualmente asociada. Huitzilopochtli significa colibrí zurdo. Esto es, digamos, su avatar, su forma, una de sus formas religiosas de poderlo representar. Y en el Teocalli de la Guerra Sagrada ustedes pueden ver justamente cómo el personaje del lado izquierdo tiene un yelmo con un ave de pico largo, muy parecido al colibrí, y además tiene un, digamos, una asociación específica en el pie izquierdo, es decir, es claramente una representación de Huitzilopochtli. Ustedes dirían, bueno, pues sí, claro, si están todos los demás dioses y es tan importante esta piedra, pues es normal o es natural encontrar la figura de Huitzilopochtli. El tema es que, oh sorpresa, ustedes no sé si lo sepan o me vayan a creer, pero tenemos menos de 10 representaciones en todo el arte mexica de Huitzilopochtli. Huitzilopochtli, a pesar de ser el dios de la guerra, el dios del sol y el dios principal de los mexicas, no es una figura representada prácticamente nunca. Esto, digo, antropológicamente, pues tiene toda una forma muy específica de poder ser explicado. Hay muchas deidades en diferentes religiones, en diferentes partes del mundo, donde hay personajes que no se representan por diversos motivos. Los casos tal vez más comunes o más cercanos a nosotros es pues lo incluso ofensivo que considera, por ejemplo, una persona árabe el que se represente a el profeta o a Alá, al profeta Mahoma o Alá en, por ejemplo, un dibujo, una caricatura o una escultura, es totalmente penado, totalmente mal visto, incluso es un acto considerado de alto impacto y ha habido problemas muy importantes como hace algunos años una matanza muy importante en la ciudad de París porque en un diario de caricaturas muy importante, Charlie Hebdo en París, se hizo en la portada una representación de Alá y los musulmanes lo tomaron de una manera muy directamente mala y pues incluso terminó en una serie de actos terroristas de alto impacto en París. Pero esto, a lo que yo trato de explicarles es que en diferentes religiones hay personajes que no se representan por motivos evidentemente religiosos y Huitzilopochtli es uno de ellos. Conocemos muy pocas representaciones en piedra, básicamente dos o tres. Esta es una, la del Teocalli de la Guerra Sagrada. La otra es esta figurita de piedra verde, que además, desafortunadamente para nosotros, es un pendiente de unos más o menos 8 a 10 centímetros de altura, elaborada en posiblemente jadeíta, aunque no estoy seguro de que le hayan hecho ya los estudios específicos, pero lo interesante y lo importante de esta pieza es que no se encuentra en México. Esta es una pieza que se encuentra estuvo muchos años en las colecciones del Museo del Hombre, el Museo del Louvre en Francia, y hoy en día se encuentra en las colecciones del Museo del Quai Branly en París. Es muy interesante o muy importante porque además pues, nos hace ver parte de lo que para nosotros es fundamental, para los que excavamos hoy en día en el centro de la Ciudad de México, como es mi caso, pues es fundamental porque vemos parte de su iconografía, a pesar de ser una figura muy pequeñita, nos muestra, por ejemplo, la presencia de estas orejeras, su disco en el pecho que se llama Anáhuatl, o este penacho que tiene dos plumas en la parte alta del tocado del penacho que tiene la deidad. Seguramente que los ojos tenían incrustaciones de piedra o incrustaciones de concha.
Es decir, estas son piezas para poder ser representadas y utilizadas en algún momento específico, pero es muy interesante porque, insisto, es un Dios ausente, es un Dios que nosotros no conocemos. Lo que sabemos a partir de investigaciones y de las crónicas de los españoles cuando llegaron a México Tenochtitlan es que en la parte alta del templo de Huitzilopochtli, en vez de haber una escultura de piedra representando al dios, lo que existía era una escultura de semillas. Se hacían figuras con materiales perecederos como madera, como semillas, alimento, que se unían, por ejemplo, el caso del alimento, se sabe que se hacían figurillas de amaranto con maíz y que estas eran, digamos, amalgamadas con miel, con una especie de melaza que permitía que, digamos, fuera una escultura elaborada de materiales orgánicos, pero además comestible. Y además, en algún momento de las festividades importantes relacionadas con Huitzilopochtli, la escultura se descendía del templo y se le daba de comer a las personas con esta escultura. Es decir, uno hacía comunión a través de la alimentación con este dios. Y por eso es muy posible que no haya sido importante la representación física en específico de este dios. Sin embargo, es muy llamativo que Huitzilopochtli está presente en todos los actos relacionados con los mexicas, pero nosotros nunca lo vemos, siempre está ausente, siempre lo encontramos lejos. Por ejemplo, esta es una representación también de un códice, este es un códice ya elaborado posterior a la conquista y pues obviamente ya se nota la europeización del personaje. Sin embargo, pues ya todavía vemos que hay elementos que pues se parecen. Por ejemplo, vean el yelmo con forma de colibrí, que se parece muchísimo al que utiliza en esta escultura. Obviamente en esta escultura está hecho con maestría, con una delicadeza. Vean el trazo y la escultura de cada una de las plumas del colibrí. En el dibujo pues no le hace esta justicia. Sin embargo, otro de los elementos, independientemente de la glosa hispana que existe, que aquí dice Huitzilopochtli, ídolo de los mexicas, ídolo principal de los mexicas en el Códice de Durán, lo que ustedes pueden ver es, como les decía yo, los elementos que para nosotros son fundamentales. Huitzilopochtli nació como adulto en el Cerro del Coatepec y nació justo en el momento de defender a su madre Coatlicue de sus hermanos. Y nació como un adulto y portando una serpiente de fuego, una serpiente azul, que aquí está representada de una manera pues bastante, insisto, occidental propiamente, que se llama Xiucoatl, es decir, es el arma específica de Huitzilopochtli. Sin embargo, como les digo, no es una deidad principal que nosotros conozcamos con mucha facilidad, sino es uno de estos personajes que se encuentran muy escondidos y muy oscuros dentro del arte mexica, y que todos los que excavamos ahí, pues obviamente soñamos con encontrarnos una de estas piezas, soñamos con encontrarnos uno de estos personajes representando a Huitzilopochtli, porque seguramente nos va a ayudar mucho a poder conocer un poco más de las concepciones que se tenían de esta deidad. Pero además, este es, por ejemplo, un hallazgo que se hizo hace eh, 3 años aproximadamente, un poquito antes de la pandemia y durante la pandemia, donde se recuperaron en una pequeña ofrenda, la ofrenda 179 del Templo Mayor, aves que posiblemente son rapaces, todavía están en investigación. Creemos o pensábamos en un primer momento que podrían ser gavilanes o halcones. Sin embargo, ahorita estamos todavía haciendo la identificación específicamente en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero lo interesante es que estas aves fueron vestidas con estas insignias de oro que ustedes pueden ver, y aquí pues vemos esa representación del dios Huitzilopochtli. Tiene un largo pico de colibrí, es decir, es una ave rapaz, pero se le puso un gran pico de oro para representarla como si fuera un colibrí, y tiene las insignias propiamente de esta deidad, particularmente el disco en el pecho, e incluso tenía cascabelitos de oro en las patas. Es verdaderamente una delicadeza increíble. Los mexicas vestían a diferentes animales predadores, por ejemplo, jaguares, lobos, halcones, águilas.
que posteriormente eran sacrificados y en muchos casos estos predadores eran sacrificados a los pies del templo de Huitzilopochtli, es decir, estaban dedicados al dios de la guerra. Hoy en día, pues esto es de lo último que hemos identificado, de lo último que hemos excavado, y pues nos hace pensar en que posteriormente, en algunos años, seguiremos encontrando iconografía que nos ayude a explicar mejor a este dios que, pues está, como les decía yo hace un minuto, está presente en todos lados, pero nadie nos lo encontramos y soñamos con la presencia de este personaje. Finalmente, como un último de los temas de esta charla larga que hemos hecho sobre una sola pieza, y que creo yo que es bastante interesante, porque como podrán ver ustedes, una pieza nos puede dar muchas horas de plática y muchas horas de historias, pues es propiamente la utilización del fuego, que es esta ceremonia que están realizando Huitzilopochtli y Moctezuma en la parte alta del Teocalli de la Guerra Sagrada. Ellos están, como decíamos, celebrando o consagrando la realización de la ceremonia del fuego nuevo, que como les decía yo hace un rato, es una ceremonia muy importante para diferentes culturas de México, no solamente para los mexicas, sino para muchas otras. Por ejemplo, esta pieza está en el Museo Nacional de Antropología, es teotihuacana, pero lo que nosotros estamos viendo es un bulto, nosotros lo llamamos bulto, es decir, estas cajas que no sabemos exactamente qué son, probablemente son cofres, y arriba pues muy eh, artísticamente se han representado llamas, es decir, es un bulto que está ardiendo. Yo se los pongo solamente, hay muchas representaciones de bultos, pero durante las ceremonias de Fuego Nuevo, una de las cosas que se hacía era quemar un bulto dedicatorio, es decir, un bulto que tuviera objetos sagrados, por ejemplo, los punzones con los que los dioses se perforaban, con los que los emperadores se perforaban, y estos productos que estaban impregnados de sangre divina eran quemados en estos fardos, en estos bultos en los templos, para conmemorar de alguna manera la aparición del fuego nuevo. Esta, insisto, es solamente una aproximación. Esta es una obra que fue elaborada cerca de 1000 años antes de la época de los aztecas en Teotihuacán, por lo tanto, no es que tenga una relación directa. Sin embargo, otras, como esta, que es una representación de un códice, vamos a ver cómo dos personajes importantes se reúnen para hacer fuego. Esta no es una ceremonia de fuego nuevo, pero son dos personajes fundamentales en la historia de nuestro país, de origen uno mixteco y el otro de Cholula, que son 8 venado del lado derecho y 4 jaguar, un personaje tolteca, que se encuentran. Tolteca me refiero a Tolan Cholulan, que es en la zona o la pirámide o el grupo, digamos, religioso más importante que hay al norte de la Mixteca. Ocho Venado es un personaje importante del centro oeste de Oaxaca en el año 1000 y se reunieron para hacer una importante serie de conquistas militares. Y como parte de sus ceremoniales para poder hacer estas conquistas, realizaron una ceremonia de fuego nuevo, que básicamente consiste en apagar el fuego existente para poder hacer un fuego en un lugar específico y poder llevar este fuego a todos los hogares, a todos los rincones del imperio, y que entonces es una manera de representar el nacimiento de una era. Como decimos, puede ser, y hay uno cada 52 años, pero los grandes señores de la guerra y de la política en nuestro México prehispánico, pues también manipulaban, así como los políticos hoy en día y en todas las épocas de la humanidad, pues manipulaban un poco el discurso y entonces, pues por ejemplo, estos hacían su fuego nuevo para poder resignificar el inicio de una nueva época, que es justamente una época de grandes conquistas que sucedió en la Mixteca, cuando el señor de Tututepec, Ocho Venado, se lanzó a la conquista de numerosos reinos del centro y norte de Oaxaca, junto con un personaje de origen tolteca llamado Cuatro Jaguar. Lo que están haciendo ellos dos es toda una serie en el códice Nutal, se observa con mucha claridad, pero lo que están haciendo ellos dos básicamente es crear el fuego nuevamente, es decir, dar paso a una nueva época. Pues bien, en 1507 y en aquella época, el lugar en el que se hacían las ceremonias de fuego nuevo es este pequeño templo o este pequeño edificio que, como ustedes pueden ya ir notando los que sean más orientados,
pues se encuentra en el mismísimo Cerro de la Estrella, es decir, en la península de Iztapalapa. Lo que ustedes ven allá abajo, propiamente, sería la Ciudad de México, parte de la Ciudad de México, y lo que estaba totalmente cubierto por el Lago de México. ¿Qué sucedía entonces? Pues que este lugar era simbólicamente muy importante porque era uno de los lugares habitados desde mucho más tiempo atrás en el centro de México. De hecho, se decía que bueno, el Cerro de la Estrella se encontraba en un reino pequeño llamado Colhuacán, que es, digamos, la región que había donde vivían los herederos de los toltecas originales. Es decir, las personas de Colhuacán se hacían llamar a sí mismos descendientes de los toltecas. Los toltecas, recuerden que más o menos son de 400 años antes que los mexicas. Es decir, aquí vivían familias de superabolengo. Y lo que sucedía entonces es que en el lugar más antiguo, el lugar más simbólico dentro de la Cuenca de México, se subía el emperador junto con sus sacerdotes y diferentes personajes de gran importancia a hacer una serie de festividades importantes y la más importante de ellas era justamente la elaboración de un fuego. Se dice, según las leyendas, que en ese momento todos los fuegos de todas las casas dentro del imperio, dentro del Valle de México, todo lo que ustedes ven ahí al fondo, se habrían apagado desde unos días antes y en ese momento, en 1507, el emperador Moctezuma se subiría junto con los dioses, las representaciones de los dioses y su clase más importante, a prender un nuevo fuego y desde ahí el fuego iría bajando a los diferentes pueblos y a los diferentes lugares de México Tenochtitlan y controlados por el imperio, y entonces simbólicamente estarían dando paso a un nuevo fuego, a una nueva época, a un nuevo mundo. Y esto es básicamente lo que estaba representando y lo que estaba simbolizando el Teocalli de la Guerra Sagrada, ese momento en el que nosotros vemos a Huitzilopochtli y a Moctezuma II parados delante de un disco solar haciendo o hablando de la guerra divina, de la guerra sagrada del Atlachinoli, para poder justificar el área en lo que venía. Desde 1507 y hasta 1519 que llegaron los españoles, la campaña política y expansionista de los mexicas siguió y continuó de manera muy potente, y entonces, obviamente, pues ellos estaban cumpliendo con su destino, con llevar esta guerra sagrada a absolutamente todos los rincones conocidos y por conocer del imperio, y obviamente establecer un nuevo orden, lo cual pues es algo propio de las mentalidades imperiales. Sucedió con los bizantinos, con los romanos y con muchos otros imperios que conquistaban grandes territorios y después diseñaban diferentes estrategias que les permitían justificar justamente el control económico-político, y la manera más sencilla de establecer este contacto es evidentemente a través de la religión, porque pues el emperador Moctezuma era, además del hombre principal de la política y las finanzas, pues también era el hombre importante relacionado con la religión, era también el sumo sacerdote mexica. Pues esto es más o menos lo que nosotros hemos querido representarles y presentarles el día de hoy para poder iniciar el año, hablar sobre una de las piezas icónicas de nuestro Museo Nacional de Antropología, de las piezas icónicas de la historia de la arqueología, y un poco para que ustedes vean cuál es el nivel que nosotros vamos a tratar de mantener para poderles llevar nuestro siguiente proyecto, que será el Gabinete de Curiosidades del Museo Nacional de Antropología, que será un curso de 3 sesiones que se desarrollará los martes 6, 13 y 20 de febrero, donde vamos a hablar básicamente de 3 grandes temas. Uno, el museo y sus excentricidades, es decir, cosas extrañas relacionadas con piezas que están dentro del museo y el propio museo. Tendremos otra sesión en donde hablaremos de los gigantescos monumentos, de los grandes gigantes del Museo Nacional de Antropología, y entonces hablaremos de obras escultóricas, particularmente de piedra y cerámica, muy importantes, muy grandes y que son fundamentales cuando uno va de visita a este museo. Y nuestra tercera sesión involucrará una charla relacionada con
pequeñas delicadezas, pequeños elementos excéntricos, hermosos, relacionados con la historia de nuestro museo y que son piezas que a veces, si no sabemos, pues no las vemos porque obviamente, como decimos, pues este museo tiene diferentes piezas, tiene miles de objetos, algunos son de gran tamaño y cuando ustedes vayan al museo se van a dar cuenta de que cuando ven una pieza grandota, su ojo inmediatamente se centra en esas piezas y entonces tiene tendencia a dejar de lado, a no ver, a no observar pequeñas cositas que a veces nos explican historias mucho más grandes que los objetos de grandes dimensiones. Pero esto ya lo iremos conversando hacia el 6, 13 y 20 de febrero, donde los invitamos a acompañarnos en el Gabinete de Curiosidades del Museo Nacional de Antropología. Esperamos que sea de su agrado y que ustedes puedan estar con nosotros en esta sesión.